Y bueno, un breve resumen de la exposición anterior que dio Scott, ¿no es cierto?, que fue una introducción. ¿Qué vimos? Vimos aspectos importantes del autor. El autor es Juan Marcos, ¿ya? Juan Marcos es un ejemplo de cristiano, ¿no es cierto?, que pasa por momentos difíciles y Dios lo restaura. Y vemos cómo lo usa para escribir esta obra, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué vimos también de el propósito de esta carta, o sea, de este evangelio? Mostrar a Jesucristo como siervo, ¿ya?, como el rey, pero también como siervo, que viene a servir. Por eso este uso del inmediatamente, el y, ¿no es cierto?, que muchos niños ahí estuvieron buscando el y en inmediatamente, ¿no es cierto?, en la lectura del capítulo 1. Entonces el propósito es mostrar a Jesucristo como siervo. Entonces vemos a Jesucristo constantemente para allá y para acá, sirviendo, sanando, haciendo milagros. Casi no hay parábolas, no hay parábolas así extensas. Quizás se nombran nomás, pero no hay parábolas. Entonces es un evangelio de harta acción, ¿ya? También este es el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio. Entonces, claro, en nuestra Biblia primero aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el primero en cronología fue Marcos. Entonces, eso igual lo vamos a ver más adelante, es muy importante. Y por último, vimos que los destinatarios, aunque es útil, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo le inspiró para que sea útil para toda la iglesia universal en todas las épocas, y por eso hoy día se está predicando aquí en esta iglesia, pero los destinatarios particulares en aquella época eran los romanos, o la cultura greco-romana, ¿ya? Entonces, a partir de esas cosas nosotros podemos ir concluyendo varias cosas importantes que van a ir saliendo en los estudios, ¿ya? Así que les pido por favor que estén ahí en la escritura, Marcos capítulo 1. El versículo 1, que ya se expuso el domingo anterior, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es la declaración introductoria del Evangelio, y después Juan Marcos pasa a probarla, ¿ya? Y vamos a ver hoy día hasta el versículo 8, y vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, los versículos 2 y 3 nos muestran una profecía que se había anunciado anteriormente, y los versículos 4 al 8 nos muestran cómo eso se cumple en la vida de Juan y por lo tanto en la vida de Jesús. Juan el Bautista y la vida de Jesús. Entonces, la profecía anunciada en el 2 y el 3, y del 4 al 8, la profecía y su cumplimiento, ¿ya? Estos 7 versículos, ¿no es cierto?, prueban el primer versículo, o demuestran, ¿no es cierto?, por qué Marcos le dice Jesucristo, o el Mesías, ¿no es cierto?, por qué le dice Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, antes de ir de lleno, sí, quiero hacer una breve ilustración para que podamos ir reflexionando en esta oportunidad. Hay situaciones y eventos o fenómenos en la creación que sirven de señal o de preparación para un evento posterior, ¿cierto? Ejemplos hay por montones. Detengámonos en algunos de ellos. Por ejemplo, las señales del cuerpo femenino que confirman un embarazo, el otoño que antecede el invierno, una flor que antecede un fruto, o una masa leudada, ¿no es cierto? Cuando ya se leuda, está lista para entrar al horno, ¿cierto? O el sonido de la tetera o del hervidor, de la pava, que nos avisa que el agua está hervida. La luz que antecede, ¿no es cierto?, la luz de un relámpago que antecede un trueno, que a todo esto ha sido bien familiar estos últimos días. Y otros tantos ejemplos. Vemos que hay algo que prepara, o algo que antecede. Y el ministerio de Juan, ¿no es cierto?, es algo como eso. El ministerio de Juan el Bautista, su propósito era preparar el camino del Señor. Preparar. Era algo que tenía que suceder. Dios en su propósito, en su plan, lo dejó decretado que tenía que suceder para que suceda lo otro, para que Jesús, ¿no es cierto?, venga. Juan, como vamos a ver, preparó el camino del Señor, ¿ya? Entonces dice el versículo 2:
como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Nótese cómo empieza la escritura y dice como está escrito. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo, lo que Marcos está relatando, ¿no es cierto? Marcos relata eventos que sucedieron en el pasado. Y lo que él está relatando es que eso sucedió porque Dios lo había escrito. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es importante porque denota la idea de lo que viene, ¿no es cierto?, ocurrió porque Dios dijo que iba a ocurrir. Porque su palabra es fiel. Porque Él cumple su pacto. Porque Él cumple su promesa. Entonces lo que Dios escribió, lo que Dios prometió, lo iba a cumplir. Y aquí Juan estaba de primera fila viendo cómo eso se había cumplido. Entonces él dice, como está escrito, esto que sucedió, que yo presencié, esto sucedió no por obra de la casualidad, sino porque estaba escrito. Porque Dios lo tenía decretado desde antes de la fundación del mundo. Y esto también nos muestra la progresión y la unidad de la revelación. Porque si ustedes recuerdan, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Entre Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, podríamos decir, donde no se levantó profeta, donde no hubo escritura inspirada. Y esto nos muestra que el cristianismo, ¿no es cierto?, que se estaba forjando, que estaba naciendo, no era una invención, no era algo totalmente nuevo, sino que venía, ¿no es cierto?, acompañado de todo lo que desde la antigüedad los profetas de Israel habían anunciado. Entonces hay una continuidad, hay un hilo. No es que Jesús y sus apóstoles y Juan el Bautista crearon algo totalmente nuevo. En un sentido sí, pero en un sentido no. Aquí vemos una continuidad y vemos una discontinuidad. La discontinuidad entre el antiguo y el nuevo pacto, pero la continuidad y la unidad que vemos en la Escritura. Es por eso que los autores del Nuevo Testamento citan con tanta facilidad al antiguo y con tanta importancia. Entonces dicen, como está escrito, rompiendo más de 400 años de silencio. ¿Y qué dice? Como está escrito en el profeta Isaías. Aquí hay que decir sí, que estos textos que se citan no son solo de Isaías. Hay textos citados de Éxodo, de Malaquías y de Isaías. Pero ¿por qué Juan Marcos habla de que este versículo, ¿no es cierto?, o esto que cita es de Isaías? Porque claro, Isaías tiene una predominancia. Hay una predominancia especial de Isaías. Aunque en un sentido, Isaías agrega lo que Éxodo ya había escrito y Malaquías es un comentario de Isaías, por decirlo así. Y ahí uno ve la unidad. La escritura está toda entretejida, hermanos. No son porciones separadas, no, la Biblia no son libros que están desconectados unos de otros. Hay una conexión, un entretejimiento muy rico. Entonces, por eso que Juan Marcos cita como al profeta Isaías y cita Éxodo, Malaquías e Isaías. Éxodo 23, 20 dice: he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Eso dice Éxodo 23, 20. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Notan la similitud? Isaías 40 del 3 al 5 dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle.
entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Marcos, entonces, cita y ve que todo esto, tanto de Éxodo como de Isaías y Malaquías, se está cumpliendo en Juan el Bautista y por consiguiente en Jesucristo. Así como en la ilustración de la introducción que hice de los eventos que preparan a otro evento, así también ocurre en la cultura humana. Es bien sabido y está bien documentado en la Biblia y en la arqueología y en la historia que los reyes de esa época, ¿no es cierto?, antes de llegar a una ciudad mandaban una comitiva para que allanara el camino, para que emparejara. Desde la antigüedad ha habido caminos, pero los caminos, como bien saben, se van echando a perder. Y si un rey o una figura de autoridad iba a visitar a una ciudad, a un reino poblado, enviaba antes, cosa que todos los montículos se aplanen y todos los valles o hoyos, ¿no es cierto?, se rellenen. Entonces, ese era algo que se usaba frecuentemente en aquella época. Entonces, este es el sentido que le va a dar acá Juan y Marcos. ¿Por qué entonces? Así como también hoy se usa toda una organización logística para el recibimiento de algún artista, ¿cierto? El Papa, cuando ha venido el Papa, toda una logística, ¿no es cierto? Más o menos así. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué esta figura? ¿Por qué estos profetas utilizan esta figura? ¿Y por qué Marcos utiliza esta figura para referirse a Juan el Bautista? Es claro, Isaías se refiere a preparar el camino para Dios, quien viene a restaurar a su pueblo. Malaquías dice que Dios viene en juicio para poner las cosas en orden entre su pueblo. Marcos aplica estos textos acerca de Dios a Jesús. Porque nótense, hermanos, que tanto los textos que hablan en Malaquías e Isaías se están refiriendo a Jehová. ¿Y a quién se le están aplicando? A Jesús. Esto no puede pasar desapercibido. Muestra y comprueba entonces el primer versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque la divinidad de Jesucristo es porque es el Hijo de Dios. El Hijo es Jehová. Entonces, hermanos, todo esto, el evangelista Marcos, ¿no es cierto?, que escribe este evangelio, muestra estas profecías. Y se pudo haber quedado hasta ahí. Pero ¿saben qué? En los versículos 4 en adelante lo comprueba, lo evidencia, lo demuestra. Acompáñenme. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, aquí se nos va a mostrar cómo fue que este mensajero, esta voz que clamaba en el desierto, iba a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, del Rey, de Reyes, del siervo Rey. ¿De quién se habla en los versículos anteriores entonces? Es de Juan el Bautista. Y Marcos lo deja muy claro. Hay cosas muy interesantes, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo termina el profeta Malaquías? Malaquías 4:5 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Así termina Malaquías. Y eso es Malaquías 4. Y el que cité delantito es Malaquías 3, hablando de un mensajero que había de venir. Y Malaquías 4 dice que ese mensajero lo relaciona con Elías. Pero no es que nosotros creamos la reencarnación, ¿no es cierto? No es que Elías se iba a reencarnar. Marcos inicia su evangelio retomando o completando lo anunciado en Malaquías. Estos 400 años de silencio, hermanos, se terminan porque el profeta de Malaquías termina diciendo que vendrá Elías y Marcos empieza diciendo que llegó Juan el Bautista, quien es el Elías que había de venir. Y eso no lo digo yo. Sigamos en la escritura. Otro punto interesante es que ¿dónde aparece Juan? Pudo haber aparecido en muchas partes, pero aparece en el desierto. Aparece en el desierto.
Isaías se refiere al enviado como alguien que clamaba en el desierto. Isaías dice, voz que clama en el desierto. ¿Y dónde apareció Juan el Bautista? En el desierto. ¿Y qué hacía Juan? Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y esto, hermanos, sí que era en la época, en nuestros tiempos, ¿no es cierto? O como lo dijéramos en nuestros tiempos, radical, revolucionario. ¿Por qué? Porque este bautismo, antes de Juan el Bautista, había sido normal para los gentiles que se querían hacer judíos. Pero Juan estaba bautizando a judíos. Y aquí está el punto de inflexión, porque muchos gentiles o no judíos, por ejemplo, griegos, romanos, de las naciones aledañas a Israel, se querían hacer judíos, tenían que pasar por ritos de purificación, que estaba incluida el agua en eso. ¿Y por qué los judíos no? Porque los judíos eran la descendencia, tenían como padre Abraham, ellos no necesitaban limpieza, por decirlo así. Pero Juan estaba llamando a que tenían que limpiarse todos, tanto israelitas como gentiles. Tenían que venir y confesar sus pecados y arrepentirse de sus pecados. O sea, este evangelio, esta preparación, aquí al tiro podemos ver que no era algo solo para judíos. Y que tampoco la necesidad solo lo tenían los gentiles y que los judíos estaban viendo. No. Jesucristo venía a llamar a un pueblo, a un solo pueblo, constituido tanto por israelitas como por no israelitas. Nosotros. Entonces, esto, hermanos, fue innovador. Entonces, el hecho de que él requiriera tal gesto de arrepentimiento radical era, sin duda, una señal de la cercanía del nuevo pacto. Hemos hablado en varias ocasiones del antiguo y nuevo pacto, hermanos. Marcos 1:5. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan, sin duda, hermanos, era un profeta. Y si se recuerdan, Oseas, el último libro que se predicó, ¿qué hacía un profeta? Llamaba al arrepentimiento. Llamaba al arrepentimiento. Que el pueblo confiese sus pecados. Confiese y se arrepiente y vuelve a hacer. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Lo mismo. Estaba haciendo este llamado. Pero aquí aparece otro lugar, el Jordán. ¿Por qué Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán? ¿Y por qué no en otra parte? Bueno, esto también es importante porque este lugar está lleno de simbolismo. Tanto para Israel como para el profeta Elías. Antes de entrar en la tierra prometida, ¿dónde acampó el pueblo de Dios? En el Jordán. ¿Y dónde Elías, en qué lugar Elías fue llevado? En un torbellino al cielo. En el Jordán. Segunda de Reyes 2:6 dice: entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Los últimos momentos de Elías, del profeta Elías. Y si esto fuera poco, hermano, como si Juan no quisiera dejar claro que Juan el Bautista era el profeta Elías, miren el versículo 6. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Qué dice Segunda de Reyes 1:8 acerca de Elías? Ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a los lomos. Y él dijo, es Elías tisbita. Entonces, hermanos, definitivamente Juan el Bautista era el Elías que había de venir.
Sí, no estamos hablando de reencarnación, estamos hablando que venía con ese ministerio, con ese mismo ministerio, con ese mismo llamado. Y como si eso fuera poco, hermanos, Jesús lo confirma en Mateo 17, 10 al 12. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo, Jesús les dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Refiriéndose a Juan Bautista. Entonces, hermanos, la venida de Juan el Bautista, previa a la venida de Jesucristo, tenía como fin preparar el camino, llamar al arrepentimiento, preparar el camino para que venga el Rey. ¿Por qué Dios se tomó esas molestias? Porque nuestro Señor nos enseña que Él es el Rey y que un mensajero tenía que venir antes a preparar el camino. Que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, pero un Rey que se hizo siervo, que vino y se bautizó, como vamos a ver en los versículos en el próximo domingo, si Dios quiere. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Más poderoso que yo. Tras mí viene uno más poderoso que yo. Claro, hermanos, porque insisto, Isaías y Malaquías se estaban refiriendo a Jehová, que Jehová venía. Jehová enviaba un mensajero que se iba antes de él. Entonces Juan sabía que Jesús era Dios. Era Jehová de los ejércitos. Adonai. Jesucristo, el Hijo de Dios, era el que venía. Es por eso que Juan ni siquiera se sentía digno de ser su esclavo. Porque ¿qué hacían los esclavos en aquella época? Les desataban las sandalias. Eso hacían los esclavos. Pero Juan el Bautista ni siquiera eso se sentía digno. Y aún más, él, a diferencia de muchos predicadores, ¿no es cierto?, no pone su mirada en él. No le dicen a la gente que lo estaba escuchando, miren, yo soy este otro. No, pone la mirada en Jesucristo. Porque dice, yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y también decía, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Porque esto es lo que hacía un profeta genuino. No centrarse en sí mismo, sino que proclamar a Jesús. ¿Y por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué Juan se toma esta molestia? O sea, Juan Marcos, digámosle Marcos para no confundir. ¿Por qué Marcos se toma toda esta molestia, inspirado por el Espíritu Santo, de dejar registrado todo esto? Bueno, en primer lugar, este bautismo que se habla, que Jesús lo iba a cumplir, ¿no es cierto?, se cumplió. O sea, todo lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento se cumplió de Jesús. Todo lo que dijo Juan el Bautista de Jesús también se cumplió. Miren lo que dice Hechos 1 del 4 al 5, dice, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y Hechos 2:33 lo confirma y dice: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto se cumplió, hermanos. Las profecías que hablaban de Juan el Bautista se cumplieron. Las profecías que hablaban de Jesús se cumplieron. Las profecías que hablaban del Espíritu Santo se cumplieron. ¿Y cómo se aplica esto a mí? Se estará preguntando usted. ¿Por qué estudiamos este libro que se escribió hace tantos años atrás, que lo vivieron otras personas? ¿Por qué me habla hoy día a mí? Es porque finalmente a lo que venía Jesús era a salvar. Y esa salvación iba a ser por medio del derramamiento de su Espíritu Santo. Y este derramamiento del Espíritu Santo iba a hacer que nuestros corazones de piedra se transformaran en corazones de carne. Si ustedes hacen un seguimiento de todas las veces en que en el Antiguo Testamento se dice: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y después dice: y todo el que clame al Señor será salvo. O cuando dice: yo derramaré, mejor lo voy a leer, en Ezequiel 36 del 25 al 27: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. En Ezequiel: de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Este es el cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Claro, en la iglesia de las primeras décadas hubieron manifestaciones milagrosas que acompañaron estas cosas, pero eran para esa época. No todos experimentan lo que en esa época se experimentó. Lo que sí todos experimentan y cada creyente experimenta es el bautismo del Espíritu Santo. Y este bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, es la regeneración. O sea que Juan bautizaba con agua, pero Jesús, que venía después de él, bautizaba con el Espíritu Santo. Por eso lo de Juan realmente, o sea, el agua no te hacía limpio de tus pecados. Es agua, no tiene un poder milagroso. Es Jesús quien realmente, es Dios quien realmente nos limpia de nuestros pecados. Miren lo que dice 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, hermanos. Muchas veces, dentro de otros contextos, de otras denominaciones, se piensa que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia superior, que no todos los cristianos viven. Yo vengo de una iglesia así. Quizás muchos de nosotros se nos enseñó eso, que una cosa era la conversión y otra cosa era el bautismo del Espíritu Santo en lenguas y en fuego. Sin embargo, hermanos, esto no es lo que enseña la palabra. Todo el Antiguo Testamento habla de que iba a venir el nuevo pacto. No iba a ser solamente algo externo como era el antiguo pacto, donde eran israelitas, se circuncidaban, hacían los sacrificios, muchos, pero el corazón lejos de Dios. ¿No? El antiguo pacto apuntaba al cumplimiento de un mejor pacto.
un pacto en el que iban a ser limpios verdaderamente de sus pecados. Porque la sangre de los machos cabríos, ¿no es cierto?, y de los becerros no sirve para quitar el pecado. Solo la sangre de Jesucristo. Lo mismo, el agua no lava los pecados. Es realmente el Espíritu Santo quien se derrama sobre nosotros y nos limpia de nuestros pecados. Entonces, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa que la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cambia su vida. Cuando va en una dirección, ¿no es cierto?, de pecado y de rebelión, corazón duro. Y respondiendo al llamado de Dios, hay un giro, un cambio, un nuevo nacimiento. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Es nacer de nuevo. Es que nuestros pecados han sido lavados. Y muchos de los que están aquí presentes quizás iban con una mochila pensando, ¿cuándo seré yo bautizado con el don de lenguas? Porque si no soy un cristiano de segunda categoría. Y eso se cree en muchos círculos cristianos, hermanos. Pero la clara evidencia de toda la revelación nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Hermanos, sí, y ya para dar las conclusiones finales. Si este libro fue escrito para destinatarios romanos, ¿por qué tanta importancia al Antiguo Testamento? Bueno, porque la unidad de la revelación es para toda lengua y nación. La Biblia, hermanos, no era algo para los judíos solamente. Y el Nuevo Testamento no era para los gentiles solamente. No, hermanos, la Biblia en su totalidad tiene una unidad impresionante. Hay un hilo conductor, hay un objetivo en la revelación. Todo apunta al ministerio y a la obra de Jesucristo. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Que el Evangelio no era tan solamente para los que no eran israelitas. El Evangelio es para todos, hermanos. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estábamos impuros, sucios, llenos de inmundicia. Y muchos hoy continúan así. Pero hoy en día, así como Juan el Bautista predicaba, se sigue predicando. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse. Jesucristo puede derramar, Dios el Padre, Dios el Hijo, puede derramar el Espíritu Santo a su vida y lavarlo de sus pecados, darle una nueva vida. Por eso dice nacer de nuevo, porque inicia una nueva vida, una nueva criatura, nuevas metas que se enfocan en Jesucristo, nuevos deseos. Un deseo de agradar al Señor, de leer la Escritura, de orar, de congregarse. Contrario a lo que nuestra naturaleza desea, que es pecar y pecar y pecar y complacernos y complacernos y complacernos y satisfacernos. Eso es lo que anhela nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza. Pero cuando una persona nace de nuevo, viene el Espíritu Santo sobre su vida, como dice también Ezequiel, tiene una nueva disposición para obedecer a Dios, para amarlo a Él, para amar a su prójimo. En otras palabras, hermanos, si usted hace un rito, eso no lo va a salvar. Un rito no salva. Por eso Juan decía, y es tan importante, que yo los bauticé con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo.
El agua sí está lleno de simbolismo. Y es un mandato que sale también en la Escritura que debemos bautizarnos. Pero lo que cada uno debe preguntarse es si ha sido bautizado, no por el pastor, si ha sido bautizado por Jesucristo. Y eso usted debe examinarse día a día. ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando como un hijo de Dios? ¿Estoy caminando de acuerdo a su palabra? Porque, claro, Él derramó su Espíritu Santo. ¿Y qué iba a causar? Voy a leer de nuevo Ezequiel. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Si usted se dice ser cristiano y ha sido bautizado y esto no está presente en su vida, alértese, porque usted necesitaría este bautismo del Espíritu Santo. Jesús mismo dice que si ustedes, siendo malos padres, dan buenas cosas a sus hijos, nadie hay que si un hijo le pide un vaso de agua no se lo dé, o si le pida pan le dé una piedra. Y termina Jesús diciendo: cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Finalmente, si usted quiere caminar delante de Dios en novedad de vida, como una nueva criatura, como un hijo de Dios, debe arrepentirse de sus pecados, de su rebelión, y debe anhelar que Dios mismo lo limpie de todos sus pecados, para que diga junto con el salmista: bienaventurado a quien tú perdonas de sus pecados y no tomas en cuenta sus transgresiones. Así como la nacionalidad de Israel no era garantía de salvación, asimismo, niños, jóvenes que nacieron en casas con papás cristianos, ustedes no tienen garantía de, por ser hijos de papás cristianos, de tener un bautismo del Espíritu Santo. Usted debe acudir al Señor. Debe acudir al Señor en arrepentimiento. ¿Qué otra cosa podemos concluir, hermanos? La fidelidad de Dios. Y de repente hay que esperar, hermanos. Imagínense cuánto esperado este pueblo. 400 años de silencio. Ninguno de aquí podría esperar 400 años. Pero usted debe esperar en Dios. Debe esperar. Si usted debe orar por la conversión de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, y esperar en el Señor. El Señor va a cumplir su promesa. A los que Él ha predestinado para salvación, Él los va a salvar. Pero debe ser a través de la oración. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, orar y predicar el Evangelio. Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a sus promesas, hermanos, a su tiempo. También, ¿qué otra cosa podemos concluir sobre Juan el Bautista? Voy a leer un comentario. Dice: Juan el Bautista fue el más grande de los profetas del antiguo pacto, no porque fuera físicamente más fuerte o inteligente que los demás profetas. Fue el más grande simplemente porque era el último de ellos. Esto lo hizo el más grande porque lo hizo más conocedor que todos los otros profetas del antiguo pacto. Juan el Bautista llegó a ver algo que ninguno de los otros profetas que vinieron antes que él llegó a ver. Juan el Bautista llegó a ver algo que ninguno de los otros profetas que vinieron antes que él llegó a ver: la vida y el ministerio del Mesías. Entonces, Juan es el mayor profeta. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice
la Biblia en Lucas 7:28. Jesús mismo dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos, Juan el Bautista vivió en una época donde pudo ver el cumplimiento. Ahí mismo. Nosotros también, hermanos, somos tan bienaventurados de estar en el nuevo pacto, ser parte del nuevo pacto. Y el menor en el reino de los cielos, o sea, usted y yo, es mayor que Juan. Entiéndase esto, ¿no es cierto? Como en un sentido de humildad. Y porque también tenemos la palabra profética más segura. Juan el Bautista disponía del Antiguo Testamento y de la revelación del Hijo, pero nosotros, hermanos, tenemos a nuestra disposición todos los días y cuando queramos, y ahora con los celulares aún más, la Biblia. Disponemos de la palabra profética más segura. Juan dio su vida, Jesucristo dio su vida, esperando el cumplimiento de la promesa. Nosotros ahí tenemos promesas, hermanos. En penúltimo lugar, esto también nos muestra que nosotros, como hijos de Dios, tenemos un rol de predicar el Evangelio, así como Juan el Bautista. Así como él predicó para que sus hermanos conocieran a Dios. Nosotros igual, hermanos, de alguna manera somos como un Juan Bautista que va preparando el camino del Señor. Porque uno le predica a una persona, ¿no es cierto? Quizás a algún amigo, un familiar, años, meses o días. Y uno va preparando el camino, ¿no es cierto? Va hablándole, va orando por esa persona. Hasta que llega el momento que Dios llega a esa vida. Entonces usted tiene un ministerio, hermanos. Usted debe proclamar el Evangelio. Debe predicar la palabra. Y debe reconocer, así como Juan, el señorío y predominio de Jesucristo. Juan no se apuntó a sí mismo. No hizo que todos sus seguidores pongan sus ojos en él. No, Juan invitó a todos sus seguidores a poner su mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es un mensaje para los predicadores, para los pastores, de no venir a un púlpito y contar sus experiencias, anécdotas y lo que cada uno se le ocurra. No. Estamos aquí para predicar, para mostrar a Jesucristo. En el momento en el que yo uso este escenario para vanagloriarme, sáquenme de aquí, hermano. Sáquenme de aquí. Porque el púlpito debe ser para glorificar a Dios. Amén. Por último, hermanos, un llamado al arrepentimiento. Hay cosas que Dios ha permitido para preparar el camino de Él para su entrada en tu vida. Pudo haber o puede haber en este momento un Juan el Bautista que está preparando el camino, o una retroexcavadora que viene a tu vida y te zarandea, que sin duda está preparando el camino. Si estás en ese proceso, humíllate delante del Señor. Si hay alguien aquí que no ama al Señor, que no conoce al Señor y que se está dando cuenta que este mensaje es para él o ella, acuda al Señor con fe y arrepentimiento. El Señor ya los ha tolerado su pecado tanto tiempo y ha tenido paciencia tanto tiempo. No te confíes en que seguirá teniendo paciencia contigo.
aunque su paciencia sí es larga. Acude a Él, porque Jesucristo no solo vino para traer salvación, sino que también vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. El día del Señor, el día grande y terrible, donde Él vendrá y le veremos. Y los que le amamos, anhelamos su venida. Y los que no le aman, arrancan y no quieren que venga. Pero sin duda Él vendrá y volverá. Es por eso que te invito, así como Juan el Bautista, a arrepentirte, a confesar delante de Él tus pecados, a acudir a Él en arrepentimiento y que Él te lave de todos tus pecados. Amén, hermanos. Les invito a orar, cada uno en su puesto, que sea arrodillado, sentado, parado. Ore al Señor. Pídale perdón, arrepiéntase de sus pecados. O si usted no vive su vida cristiana como con el ejemplo de Jesucristo, de Juan el Bautista, también pídale perdón al Señor. Oremos, hermano. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tú cumples tu pacto, cumples tus promesas, cumples tu palabra.
Gracias porque tu gracia es tremenda y nos perdona de toda nuestra iniquidad, de todo nuestro pecado. Gracias que tú nos salvaste, nos bautizaste con tu Espíritu Santo, no porque fuimos mejor que otros, sino por tu pura gracia, por tu pura misericordia. Nos llamaste de la muerte a la vida. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Gracias por el ejemplo de nuestro hermano Juan, el Bautista. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, a menguar a nosotros mismos para que tú crezcas en nosotros, a humillarnos delante de ti, a exaltarte a ti, reconocer tu señorío y no nuestros propios deseos. Ayúdanos, Señor, a conformar nuestra vida conforme a tus estatutos, a tu ley, a tu hermosa palabra.